Y bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro servicio. Buenos días a todos, amigos que nos acompañan esta mañana. Nos da gusto saber que ustedes están conectados con nosotros, siempre con ese mismo sentir de darle toda la honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a dar inicio con una oración poniéndonos en las manos de nuestro Dios, para que sea Él el que bendiga estos medios y bendiga a cada uno de nosotros, los cuales estaremos invocando su nombre. Inclinando nuestros rostros, vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos regala, Señor, este primer día de la semana, Señor, en el cual, como tus hijos, nos unimos todos en un solo sentir, Señor, en alabar tu nombre, cantando alabanzas, Señor, y también meditando en tu palabra, Señor. Pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que están con nosotros en esta mañana. También, Señor, te pedimos por todos, Señor, por toda la iglesia del mundo. Sabemos que hoy también todos nos gozamos, Señor, en celebrar este día. Y pedimos también por los enfermos, Señor, para que tú les ayudes, Señor. Sabemos que siempre tenemos enfermos en nuestra familia espiritual, Señor. Y pedimos por ellos que tú les ayudes y por todos los enfermos del mundo, Señor. Rogamos por ellos que tú les ayudes. Asimismo, Señor, rogamos por aquellos hermanos que no pudieron hacerlo, que tal vez lo van a hacer más al rato, para que tú les ayudes, que estén también con ese sentir, Señor, y puedan meditar en este día, Señor. Te pedimos por estas cosas, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que te quedes con nosotros de principio a fin, que todo lo que hagamos en este servicio, Señor, sea de tu agrado, sea para tu honra, Señor, y te lo pedimos. Todas estas cosas te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. En él oramos y te damos gracias. Amén. Vamos a cantar. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey, Señor. Si obediente le quieres tú ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin paz si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis
quiso obedecer. Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él a los cielos bajó. Él con su sangre nos limpia y nos consigue el perdón. Pues en su brazo tan tiernos nos brinda consolación. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él es Cordero perfecto, que vino a darnos la paz, vino a morir por nosotros, para librarnos del mal. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Tiene poder para darnos eterna vida y perdón. Vino venciendo la muerte y así nos da redención. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Canto 229. Ahora sí ya me puse los miralejos, dicen los colombianos. Dice, hubo quien por mis culpas, dice. Vamos a cantar, hermanos. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir.
y en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Un canto más. Y va a ser el canto número 200. Dice que Él murió por nosotros. Vino aquí a la tierra por nosotros, por nuestro pecado, para redención de nuestro pecado. Él murió, fue clavado en esa cruz por nuestros pecados. Así que y quedamos, dice el canto, que quedamos nosotros, quedas tú por mí. Y todo dice que fue emulado por nosotros, pero quedamos nosotros para Él. Entonces, dice, son preguntas y tenemos la respuesta. Nosotros sabemos que damos para Él y tenemos que obedecer. Vamos a cantar, hermanos. Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Vamos a ir con el servicio, hermano. Vamos a ir con el momento de comunión y sí, hermano. Dios le bendiga, hermano. Y el siguiente canto es La Ciudad de Dios. Vamos a cantar. Gracias, hermano, estamos agradecidos con nuestro Dios por habernos permitido haber participado en este día en la Santa Comunión, y vamos a seguirle adorando con los cantos, también son parte de la oración. Vamos a cantar. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad,
ciudad. Después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de mi Dios, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Un canto más, hermanos, y es el canto número que dice: yo sé que existe un Redentor. Vamos a cantar, hermano, para después continuar con el servicio. Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que mi Señor murió por darnos libertad. Yo sé mis culpas Él cargó, en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá, así nos prometió. Es menester servirle fiel, pues Él recompensará. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Amén, hermanos. Oremos. Amado y excelentísimo Padre, te damos una vez gracias, Señor Padre eterno, por este hermoso día, Señor, que es el primer día de la semana, Padre maravilloso. De igual manera, Señor, te pedimos por las santas escrituras, Señor, por la palabra bendita que tú dejaste plasmada
en la Santa Biblia, Señor, para perdón de nuestros pecados, Señor. Amado y excelentísimo Padre, bendice al hermano Oscar, que nos traerá esa hermosa palabra, Señor, para que nosotros, sus hijos, podamos entender las maravillas que tú haces y perdón de nuestros pecados, Señor. Bendícelo a él, a su esposa, a toda su familia. De igual manera, Señor, te pedimos bendiciones por todos los hermanos que hemos participado en este hermoso día, Señor. Un día tan maravilloso, Señor. Al hermano que trajo los cantos, Señor. A los hermanos que trajeron al inicio de este servicio, Señor. De igual manera, Señor, en mi persona y mi familia. Gracias, Padre Celestial, por darnos estos grandes privilegios, Señor. Y hasta el día de hoy, Señor, te damos pero mil gracias, Padre eterno, porque nos tienes con vida para seguir escuchando tu bella palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, esta mañana. Damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que Dios nos concede de poder tener, hermanos, esta reunión, poder tener, hermanos, un momento muy especial donde podemos glorificar el nombre del Señor, donde podemos nosotros también alabarle a través de los cantos y también, hermanos, el momento donde podemos también aprender de la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras y poder, hermanos, aprender de ella. Ese es el propósito, hermanos, cuando estudiamos la palabra del Señor, el poder, hermanos, aprender nosotros de ella misma. Quisiera, hermanos, comenzar unas cuantas lecciones acerca, hermanos, de un tema que tiene que ver con equiparse o equipados para vencer. Y quisiera tomar como referencia, hermanos, el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios y específicamente el verso 4, donde dice el apóstol Pablo, hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Lo que Dios nos ha dado, hermanos, donde Dios nos ha equipado, si nosotros nos ponemos a pensar, hemos recibido muchas cosas de parte de Dios. Estaremos considerando, hermanos, cómo es que Dios nos equipa para vencer. Y antes de desarrollar la clase, hermanos, el estudio de esta mañana, yo quiero que vea esta figura. Y cuando usted ve esa figura, si yo le pregunto, hermanos, a usted, cuando ve esta figura, cuando vemos esta imagen, ¿en qué pensamos? ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando ve esta imagen? ¿Verdad? Le voy a dar unos cuantos segundos para que usted piense. Si yo le digo, abra su micrófono, hermanos, y comparta, ¿qué es lo que se le viene a la mente cuando ve esa imagen? Un escalador de montaña. Ok, es un escalador de montañas. ¿Qué más? Un rescatista, hermano. Alguien que uno es para rescatar. Ok. Es un equipo de seguridad. En realidad, hermanos, cuando nosotros vemos esa imagen, pensamos en parte del equipo indispensable para escalar, sin duda, ¿verdad? Es parte, no estamos poniendo todo, ¿verdad? No he puesto todo el equipo. Pero cuando pensamos en esa imagen, la vemos en esa imagen, nosotros se nos viene a la mente, hermanos, en una parte del equipo que es indispensable para aquellas personas que les gusta escalar. Hace poco, hermanos, miraba un video y esta persona iban a escalar, hermanos, un volcán en el área de San Salvador, por el área de San Miguel, y un volcán que nuestra hermana quizás conoce mucho, nuestra hermana Olga, que es la que es originaria de San Miguel, y es un volcán, hermanos, que mucha gente lo escala. Pero le decían a esta persona lo iba a escalar por primera vez. Y le decía, ¿qué necesito yo para ir a ese volcán y escalarlo? ¿Verdad?
y le dicen, bueno, tú necesitas llevar ciertas cosas. Y una de las cosas que necesitaba llevar, que le estaban diciendo que llevara, es que usara ropa o camisa con manga larga. ¿Por qué? Porque en el momento donde iban a ir, en el lugar donde iban a ir, hermanos, era muy árido y pega muy fuerte el sol, ¿verdad? Y aparte de eso, le dijeron muchas cosas que sí eran indispensables para poder escalar ese volcán. Y cuando nosotros vemos esa imagen, hermanos, vemos en parte del equipo indispensable para escalar. Pero también, hermanos, podemos pensar en que no puede faltar algo de eso. Es decir, la persona que se toma el atrevimiento, podemos decir, ¿verdad? El hobby, algunos le dicen hobby, para un pasatiempo para poder, hermanos, hacer estas cosas. Eso pasatiempo no me gusta mucho a mí. Pero en realidad, hermanos, hay personas que disfrutan eso. Pero no puede faltar, hermanos, ese equipo. No puede faltar. Ese equipo, hermanos, ellos tienen que llevarlo, es indispensable. Tiene que estar con ellos siempre, ¿verdad? Si esta persona decide escalar cierta montaña o ir a cierto lugar, hermanos, ese equipo no puede faltar. Es algo indispensable para poder, hermanos, lograrlo. Y algo, hermanos, también que servirá para lograr el objetivo. Note algo muy importante. Esa herramienta o ese equipo le servirá a la persona para lograr su objetivo. Es decir, si su objetivo es escalar el volcán Chaparrastique, que es el que está allá en San Miguel, bueno, le va a servir, hermanos, para llegar a la cima de ese volcán, ¿verdad? Va a ser indispensable. Si su deseo es ir y escalar, hermanos, la montaña más alta del Everest, ¿verdad? Bueno, ese equipo no puede faltar. Va a ser indispensable, le servirá para lograr su objetivo. Pero también algo muy importante, hermanos, hablando acerca del equipo que estas personas ocupan, es algo que puede salvarle la vida, ¿verdad? Eso es algo bien importante. Vamos a analizar eso. Eso es bien importante, y es que el equipo que ellos ocupan o llevan consigo es algo que les puede salvar la vida. No solamente es algo para lograr su objetivo, pero es algo que les va, hermanos, puede salvar su vida. Por eso es indispensable. Por eso es que no puede faltar. Por eso, hermanos, es que es parte, ese equipo, ellos lo llevan y consigo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del cristiano en sí, hermanos, ¿verdad? Dios nos ha equipado. Dios nos ha equipado, hermanos, de muchas cosas importantes. Dios nos ha equipado, hermanos, de muchas cosas importantísimas. ¿Por qué? Porque la realidad, hermanos, es que dice el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 12, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la lucha, hermanos, que en realidad tenemos es grande, y Dios nos equipa. Dios nos ha equipado, hermanos, de muchas cosas. Pero esta mañana vamos a ver, hermanos, cómo es que Dios nos ha equipado. Y vamos a ver en una de las cosas, hermanos, que Dios nos equipa, ¿verdad? Aquí tenemos, hermanos, lo que el apóstol Pablo vemos ahí, hermanos, da una descripción, hermanos, de un soldado romano, cómo se cubría, hermanos, cómo era su equipo para poder, hermanos, ir a la batalla, para poder, hermanos, tener, poder sobrevivir en una guerra, poder, hermanos, estar firmes, ¿verdad? Podemos ver esa parte del equipo, de la armadura de ese soldado romano. Pero Dios nos equipa, hermanos, de muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, algo de lo cual Dios nos equipa. Y es, hermanos, una parte que Dios nos equipa es que nos da su palabra, ¿verdad? La parte del equipo del cristiano, hermanos, es su palabra. La palabra de Dios es indispensable para vencer. Por eso, hermanos, vamos a pensar, hermanos, en ese tema que es equipados para vencer. ¿Cómo es que nos equipa Dios? Bueno, Dios nos da su palabra. Vamos a ver, el primer equipo que Dios nos da es su palabra.
Su palabra nos equipa, hermanos, para poder vencer. Note algo bien importante. Yo quiero que usted, hermanos, no pierda de vista lo que miramos en la primera imagen, ¿verdad? Que ese equipo es indispensable, hermanos, para lograr el objetivo, ¿verdad? Yo no quiero que pierda de vista eso. El equipo que vimos, de la imagen que vimos, hermanos, de ese equipo que llevaban los escaladores, es indispensable, hermanos, para lograr su objetivo. Pero también es indispensable, hermanos, porque puede salvarle la vida, ¿verdad? Entonces yo quiero que pensamos en eso. Lo que Dios nos da, hermanos, es indispensable para vencer. Es indispensable, hermanos, para lograr nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo del cristiano? Bueno, el objetivo del cristiano, hermanos, es llegar a la eternidad con Cristo. No solamente pelear la batalla, ¿verdad? No solamente pelear la batalla, sino que ganar la batalla. El apóstol Pablo, hermanos, cuando habla en la segunda carta a Timoteo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces el equipo que Dios nos da nos servirá, hermanos, para lograr nuestro objetivo. Nuestro objetivo es llegar a la eternidad con Cristo. Ese es nuestro objetivo final. Pasar la eternidad con el Señor. Entonces, Dios nos equipa, hermanos, algo bien importante, con su palabra para poder vencer. Eso es lo que vamos a ver, hermanos, cómo Dios nos equipa con su palabra. Esta mañana centraremos nuestra mente, hermanos, en que una de las cosas que Dios nos da es su palabra. Esa es parte del equipo del cristiano. Su palabra, y Dios nos equipa para vencer. Pero ¿qué podemos vencer con su palabra? Y bueno, nosotros podemos vencer, hermanos. Hay algo muy importante, y es que podemos ver, la palabra de Dios nos ayuda, hermanos, para vencer la tentación, ¿verdad? Algo bien importante, algo con que batallamos, hermanos, es con la tentación. La palabra, hermanos, tentación es su uso bíblico, hermanos, no solo significa inducir a pecar, sino también, hermanos, someter a prueba a una persona. Note algo importante. El apóstol, el libro de Santiago, en el capítulo 1, ¿verdad? Santiago, quiero que vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, hermanos, y estaremos viendo ahí, hermanos, parte donde Santiago habla sobre la tentación, pero ahí es el versículo 12. Note algo bien importante, el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que, dice, soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, dichoso, feliz aquel varón que soporta la tentación. Aquel varón que es capaz, hermanos, de soportar la tentación. La tentación puede venir de muchas maneras, de muchas formas, ¿verdad? La tentación puede llegar, hermanos, de muchas maneras y de muchas formas. Santiago, los hermanos en la dispersión a los cuales escribe Santiago, tenían, hermanos, en mente que las pruebas y las tentaciones venían de parte de Dios, ¿verdad? Y Santiago les aclara, hermanos, allí algo muy importante. Dice el versículo 13 de Santiago capítulo 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, pues dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz, dice, la muerte. Amados, dice el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. O sea, no se equivoquen. No se equivoquen. Toda buena dádiva, todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dice ahí, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces la tentación, hermanos, puede venir de muchas maneras. Pero Dios nos equipa a través de su palabra para poder vencer la tentación.
Su palabra, hermanos, nos ayuda a poder, hermanos, nosotros vencer, salir airosos, salir, hermanos, fuertes, salir, hermanos, ilesos, ¿verdad? Se recuerda, hermanos, algo muy importante, hermanos, en la vida de Jesús, allá en Mateo capítulo 4. Y si usted se va, hermanos, ahí a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 10, encontramos, hermanos, el pasaje donde Jesús es tentado, ¿verdad? Dice ahí el capítulo 4, ¿verdad? El versículo 1 en adelante, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. La tentación, hermanos, llega en los momentos críticos, ¿verdad? Parece ser que llega en los momentos críticos. Pero ahí dice el versículo 2 que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que el maestro tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondiendo dijo, escrito está. ¿Verdad? La palabra de Dios ahí está escrita, ¿verdad? La palabra de Dios ayuda a vencer en el momento más difícil, más crítico, en que el cual enfrentamos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesús, hermanos, algo muy importante, si todo ahí, ¿verdad? En el momento más crítico, la palabra de Dios nos ayuda en el momento de la tentación. ¿Por qué? Porque nos trae la salida también, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que su palabra es más fuerte. Entonces, algo muy importante, el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, ¿cómo es que Jesús, hermanos, pudo? Sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero él tuvo, hermanos, tuvo hambre, ¿verdad? Enfrentó, hermanos, ese momento más crítico en su vida donde Satanás quería hacerlo, hermanos, pecar, quería, hermanos, hacer lo que él no llegara hacia la cruz. Intentó muchas veces. Intentó varias veces, hermanos, detener al maestro para poder, hermanos, que él llegara al sacrificio de la cruz del Calvario para poder redimir al hombre, a la humanidad del pecado. Pero realmente, hermanos, Jesús dice también, escrito está también. Y eso es lo que yo quiero que analicemos en esta mañana. Dios nos equipa con su palabra para poder vencer la tentación. Para poder vencer la tentación. En los momentos más críticos, ¿verdad? Dice ahí Santiago, bueno, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Note algo bien importante. Yo quiero que vaya conmigo a la primera carta de Juan, ¿verdad? Primera carta de Juan. Y yo quiero que analicemos en esta palabra, en esta frase que habla el apóstol Juan acá. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Dice lo que dice el apóstol Juan acá. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que había escrito Juan? ¿Verdad? Vamos a detenernos ahí, hermano. El apóstol Juan dice que estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, ¿verdad? Para que no lleguemos a pecar. Es decir, hermanos, si hay la tentación a nuestro lado, bueno, la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros la podemos vencer. ¿Cómo podemos ser capaces de vencer la tentación en el momento más crítico? Cuando dice la palabra de Dios está diseñada para eso. Para poder, hermanos, dice, para que no pequemos. Pero también dice, si alguno hubiera pecado.
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿verdad? El justo. Pero pues, la palabra de Dios, Dios nos equipa con su palabra para vencer la tentación. Pero no solamente, hermanos, podemos vencer la tentación, ¿verdad? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Nos ayuda para vencer, hermanos, las preocupaciones. Nuestras preocupaciones. Y cuando hablamos de preocupaciones, hermanos, hablamos de afán y hablamos de todas esas cosas que nos vienen a la mente. ¿Qué nos preocupa a nosotros? ¿Cuál es la preocupación que nosotros tenemos diaria en nuestra vida? ¿Qué es lo que le preocupa más a usted? Bueno, hay muchas cosas. Si yo pudiera, hermanos, decirle a usted qué es lo que le preocupa más, bueno, usted me diría ciertas cosas. Tendría una lista muy grande, sin duda alguna. Cada uno de nosotros tenemos una lista. Cada uno de nosotros, quizás, hermanos, tenemos 2 listas de preocupaciones. ¿Por qué? Porque así somos, ¿verdad? Estamos expuestos, hermanos, a preocuparnos, pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, a poder vencer la preocupación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice qué hacer en momentos de la preocupación. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando estoy preocupado? Jesús les dijo allá, hermanos, en Mateo capítulo 6, ¿verdad? No os afanéis por vuestra vida. Jesús habla, hermanos, y le dice a los discípulos, no se afanen por vuestra vida, ni por lo que van a comer, ni por lo que van a vestir. ¿Por qué? Porque hay algo, hermanos, algo muy importante que sí tenemos que entender, es que el cuidado de Dios siempre está para nosotros. Eso es lo que dice ahí, el verso 34 del capítulo 6, que está en pantalla, hermanos, dice allí, Mateo capítulo 4, capítulo 6, perdón, verso 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. No nos afanemos por el día de mañana, no ha pasado todavía. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. La palabra de Dios nos dice, hermanos, no podemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que cuida de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos a un Dios, hermanos, que se preocupa por nosotros. Tiene el cuidado de nosotros. Si usted se va a Filipenses capítulo 4, ¿verdad? Dice ahí, sean conocidas, ¿verdad?, vuestras peticiones. Es decir, el apóstol Pablo, hermanos, habla a los hermanos en Filipo, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Por nada. Por nada se preocupen, pero nos preocupamos por todo. Pero la palabra de Dios nos enseña a que no debemos de preocuparnos por nada. Pero nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? Hacemos lo contrario. ¿Y lo que hacemos? Bueno, nos preocupamos por todo. Nos preocupamos, hermanos, acabamos de pagar la renta y estamos preocupados por pagar la renta del otro mes todavía, ¿no? Y sabemos si vamos a estar. Y ya estamos, hermanos, preocupados. Ya está en nosotros esa preocupación, ya está quitándonos el sueño, ya está, hermanos, realmente dejándonos inquietos. ¿Por qué? Porque ya, hermanos, llegó la preocupación en nuestra vida. Pero el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, a poder vencer la preocupación. ¿Por qué? Porque nos dice qué hacer en ese momento. Cuando ese momento llega, la palabra de Dios nos dice qué hacer. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Cuál es el rumbo que debo de tomar mi vida? Bueno, Pablo le dice allí, si están preocupados, bueno, hay una salida. Y la salida, hermanos, es la oración. La salida, hermanos, es darle a Dios a conocer nuestras preocupaciones. Esa es la salida. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por medio de la palabra, hermanos, Dios nos equipa con su palabra
para poder vencer la preocupación. No solamente la tentación y la preocupación, hermanos, pero también, hermanos, nos ayuda a poder vencer algo más también. Y es la falsa doctrina, ¿verdad? Note algo muy importante, hermanos, ahí. Si ustedes se fijan, hermanos, algo muy importante. En la segunda carta a los Corintios, que nosotros empezábamos este estudio esta mañana, en el capítulo 10 y el versículo 4 de la segunda carta, hermanos, el apóstol Pablo, en ese capítulo, hermanos, empieza él básicamente a defender, hermanos, su apostolado. Si usted se fija, hermanos, la vida del apóstol Pablo fue una vida, hermanos, bastante difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al apóstol no lo recibían como el apóstol de Dios, ¿verdad? Él tuvo que enfrentar muchas congregaciones, hermanos, no lo aceptaban. Y una era Corinto. Corinto no recibía al apóstol, hermanos, como lo que era en realidad. Y en el capítulo 10 de la segunda carta, hermanos, el apóstol Pablo empieza a hablar y a defender su apostolado delante de ellos. Usted lo lee, el capítulo 10, capítulo 11, hermanos, él está defendiendo su apostolado. Él está presentando las pruebas que es un apóstol de Dios. Si nosotros hablamos, el versículo dice ahí, el versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado, hermanos, no son carnales, son espirituales. Pero note algo importante, con esas armas que Dios nos ha dado, son capaces, ¿verdad? Son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo, bueno, lo que Dios nos ha dado es poderoso. Su palabra es capaz, hermanos, para poder derribar cualquier argumento. Cualquier argumento que se levanta en contra de la doctrina del Señor. Si nosotros hablamos de la falsedad de doctrina, hermanos, vivimos en un mundo, hermanos, donde hay diversidad de doctrinas. Diversidad de enseñanzas, falsas enseñanzas. Y la iglesia, hermanos, tiene que estar, hermanos, batallando contra esa falsedad. ¿Y cómo nosotros podemos batallar? ¿Cómo nosotros podemos hacerle entender a la persona, hermanos, que está equivocada? ¿Verdad? ¿Cómo podemos nosotros hacerle entender a una persona que está equivocada? Bueno, usted puede ver, hermanos, ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Note lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos. Dice ahí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos abandonarán la fe, ¿verdad? Eso quiere decir apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En aquel tiempo, hermanos, ¿cuándo se escribió la primera carta de Timoteo? Alrededor del año 63, si no me equivoco, 62, 63, después de Cristo. Pero el apóstol Pablo le hace saber a Timoteo, en los postreros tiempos, ¿verdad? Van a venir, el Espíritu dice claramente, que dice ahí, que algunos abandonarán la fe. ¿Por qué? Porque van a poder escuchar, dice, la falsedad, una falsa enseñanza, una falsa doctrina.
Y note algo importante ahí, dice ahí, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es una conciencia cauterizada, hermanos, es que ya no siente nada, ¿verdad? Dice ahí, pero esos iban a hacer algo. ¿Qué iban a hacer? Bueno, iban a prohibir casarse. Y también iban a prohibir, hermanos, abstenerse, dice ahí, de alimentos que Dios creó, ¿verdad? Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Acabo de pasar, hermanos, una semana donde algunos, ¿verdad? La falsa doctrina, falsa enseñanza, prohíben, hermanos, comer carne, ¿verdad? Usted lo sabe. No tengo que decir. Pero sabemos, hermanos, que algunas personas prohíben comer carne en cierto tiempo del año. Y después, pues, comen todo lo que quieren de carne. Pero se abstienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así han sido enseñados. Así hay una falsa doctrina, hermanos, que les ha enseñado. Y los ha llevado, hermanos, a poder, hermanos, tener esa mentalidad de poder, hermanos, abstenerse. Incluso, hermanos, les ha dicho que no se casen a sus líderes, ¿verdad? Y esa es una parte, hermanos, de una falsa doctrina. Pero lo interesante que yo quiero que veamos, hermanos, es que Dios nos equipa con su palabra para poder vencer la falsa doctrina. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, hacer para recapacitar o volver en sí a aquellas personas que practican una falsa doctrina? Si no es a través de la palabra. A través de la palabra misma. Note algo muy importante, hermanos, usted va al libro de Gálatas, ¿verdad? Gálatas, capítulo 1. En el verso 6 en adelante, hermanos, ¿verdad? Note lo que el apóstol Pablo dice ahí. Quiero que vea el verso 6. Dice ahí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo estaba sorprendido de que tan pronto, hermanos, ellos se estaban alejando de la verdad. Pero ¿cómo es el apóstol Pablo, hermanos, los iba a volver a traer a la verdad? Los iba a volver, hermanos, a traer a esa verdad de la cual ellos estaban saliendo, si no es a través de la palabra misma. Versículo 7 dice, no que haya otro. No hay otro evangelio, hermanos. Hay un solo evangelio, ¿verdad? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren pervertir, echar a perder. Y dice ahí el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia de otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces podemos pensar, hermanos, cómo es que nosotros podemos traer, hermanos, a reflexión a una persona que practica una falsa doctrina, sino es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios está diseñada para eso. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta escritura es útil, dice ahí. Es útil para poder, hermanos, para enseñar. Para poder enseñar la doctrina correcta. La palabra de Dios es útil para poder, hermanos, hacer reflexionar al ser humano de la falsa enseñanza y traerlos a la doctrina verdadera.
Es la palabra de Dios. Nadie más lo puede hacer sino la palabra misma. Por eso Dios nos equipa, hermanos, con su palabra para poder vencer la falsa doctrina. Dice ahí, para enseñar, para redarguir, para corregir. Para corregir. Si estamos en un error, hermanos, la palabra de Dios nos corrige, ¿verdad? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios nos equipa, hermanos. Parte del equipo del cristiano es su palabra, la palabra de Dios. Ese es el equipo que Dios nos da, es una parte del equipo que Dios nos da para poder vencer la falsa enseñanza. Algo importante, hermanos, que nosotros lo hemos experimentado. Digo, yo lo experimenté. Porque en algún momento de mi vida, hermanos, estaba mal. Pero fue la palabra de Dios que me trajo a reflexión. Entonces la palabra de Dios me hizo reflexionar. En realidad, ¿estoy en lo correcto o estoy mal? Es la palabra de Dios que nos hace ver, hermanos, qué tan, hermanos, pegado a la doctrina verdadera estamos. O qué tan lejos estamos. Es la palabra de Dios. Por eso Dios nos equipa con su palabra para vencer la falsa enseñanza. Pero también, hermanos, Dios nos equipa, hermanos, con su palabra para poder vencer las batallas de la vida. Las batallas que más tenemos en la vida. Quiero que vaya conmigo, hermanos, allá al libro de Josué. Es un libro muy conocido. El libro de Josué es interesante, hermanos, porque es un libro de conquistas. Siempre he dicho, hermanos, es un libro apasionante de leerlo. Emocionante, ¿verdad? Josué y Jueces, hermanos, es un libro que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Josué es un libro de conquistas, hermanos. Y Dios, hermanos, le estaba dejando una responsabilidad muy grande a Josué. En el capítulo 1, hermanos, empieza que Moisés murió, ¿verdad? Dios le hace saber a Josué, aconteció después de la muerte de Moisés. Así empieza el libro. Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Es decir, Moisés, el encargado de traer a la tierra prometida al pueblo de Israel, muere. Pero Dios, hermanos, habla con Josué. Y Dios le deja una responsabilidad muy grande. La responsabilidad que Dios le deja es, hermanos, introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Note algo muy importante. Levántate, dice, y pasa el Jordán tú y este pueblo a la tierra que yo les doy. Ya la tierra estaba dada, hermanos. Solo tenían que ir a poseerla. Pero parecía fácil, ¿verdad? Pero Dios ya se las había dado. Ahora, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Dios les dice los límites de dónde, hermanos, iba a ser esa tierra. Los versos del verso 3 en adelante habla de los límites. ¿Qué es lo que ellos iban a poseer? El verso 5 le dice que nadie le iba a poder hacer frente a lo que ellos iban a tener que hacer. Nadie los iba a detener. No había ninguna ejército, hermanos, que podía ser capaz de detener lo que Dios ya les había dado. Pero ellos tenían que hacer algo. No es algo importante. Ellos tenían que hacer algo. Y es que tenían que tener su palabra, hermanos. ¿Verdad? La palabra de Dios, hermanos, era ser capaz para poder vencer las batallas de la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, iba a estar con ellos. Dice ahí el versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley.
sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que entonces harás, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, Dios nos equipa, hermanos, con su palabra para poder vencer las batallas de la vida. ¿Qué batalla usted tiene que librar? ¿Cuáles son las batallas más difíciles que tenemos que librar nosotros? Quizás, hermanos, para usted sea algo que para mí quizás no es una batalla. Pero a lo mejor, hermanos, para usted es grande o viceversa, ¿verdad? Para mí es algo muy importante, hermanos, es una batalla muy difícil que tengo que librar. Y para usted quizás no es difícil. Pero lo cierto es que todos tenemos batallas, hermanos, en la vida, queridos. Pero lo que yo quiero que veamos, hermanos, es que la palabra de Dios es la clave para vencer las batallas de la vida. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca. Medita de día y de noche en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios, hermanos, les había dado la tierra. Tenían que poseerla nada más. Pero cuando ellos fallaron, hermanos, fallaban a la palabra, entonces, hermanos, las batallas también, hermanos, las fallaban. Cuando ellos olvidaban la ley de Dios, también, hermanos, las batallas eran más difíciles. No las podían ganar. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios. Su palabra nos ayuda para poder vencer. Esa es parte del equipo que Dios nos da. Esa es parte del equipo que Dios da a sus hijos para poder vencer las batallas de la vida, para poder vencer la tentación, para poder vencer las preocupaciones, para poder vencer, hermano, cualquier dificultad que nosotros enfrentemos en nuestra vida. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios está enseñada para eso. La pregunta, hermanos, en esta mañana es, ¿y usted está equipado para vencer? Yo quiero que recuerde la imagen primera que vimos, donde había muchas cosas. Había muchas cosas esenciales, decía yo, para poder escalar una montaña. Pero eso era indispensable también. Ese equipo podía salvarle la vida. El equipo que Dios nos da, hermanos, también nos puede salvar de la tentación, ¿verdad? El equipo que es la palabra de Dios nos puede salvar, hermanos, nuestra vida también, para poder lograr la eternidad con Cristo. La pregunta es, ¿y usted está equipado para vencer? Porque Dios nos ha dado su palabra. Esta mañana hemos visto el primer equipo, uno de los primeros equipos que Dios da, podemos decir, es su palabra. Podemos vencer con la palabra de Dios. Nos ayuda a poder vencer. Queremos esta mañana también extender una invitación muy especial para aquellas personas que no han conocido de Cristo. Quizás usted no ha obedecido el Evangelio de Jesús y está escuchando este mensaje. También usted puede venir esta mañana a obedecer el Evangelio de Jesús. Esta mañana usted puede entregar su vida al Señor. Puede nacer de nuevo a través de la obediencia al Evangelio. Pero para ello usted tiene que creer, tiene que tener fe, tiene que creer en ese mensaje de salvación. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que confesar el nombre de Jesús. Tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Tiene que usted también vivir una vida cristiana, de fiel al Señor, hasta la eternidad, hasta el día de su muerte.
hasta que el Señor nos llame a su presencia. Si alguien esta mañana desea obedecer el Evangelio de Jesús, lo puede hacer. Hágalo saber y nosotros con gusto estaremos para servirle y ayudarle a que lo haga. Dios bendiga su palabra, hermanos, esta mañana. Gracias, hermano, por traernos estas benditas palabras. Y si hay alguien que se quiera ser bautizado en este día, pues solo tiene que decirlo. Y creo que estamos dispuestos a seguir para ser bautizado. Solo tiene que hacerlo saber al hermano, cualquiera de los hermanos, hermano Oscar, hermano Dani, hermano Juan Carlos, a cualquiera de los hermanos. Vamos a cantar el canto número 78. A ti y a mí. Vamos a cantar, hermano. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid. Porque tememos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Tiene las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando. Oh pecadores, venid. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Gusto de verles, hermanos. Y qué bueno que estuvo compartiendo con nosotros esta mañana este servicio de oración. Le esperamos para el próximo día de reunión que tenemos los días viernes. Y serán bienvenidos, hermanos, siempre. Dios me les bendiga. Cuídense mucho, hermanos. Gusto de verles. Igualmente.